Está con nosotros Lilia Medina Flores, te voy a saludar. ¿Cómo Hola, estás? Pati. Muy Directora de Junta Municipal de Reclutamiento. Así es, Pati. Bienvenida y gracias por Muchísimas estar gracias. con nosotros. A ver, directora, platícame esta dirección suena muy elegante. ¿De qué trata? Directora de Junta Municipal de Reclutamiento. Y me pasan el logotipo de la presidencia de Pachuca, pues para regalarle su gol. Le regalamos de beneficios. Ale, que se vean todos mis logos ahí también. Tú pásale con toda la confianza. Todo el mundo me instala aquí su logotipo, directora. Sí, muchas gracias, Aquí Pati. está. Miércoles de Vive tu Ciudad. ¿Qué es la Junta Municipal de Reclutamiento? La Junta Municipal de Reclutamiento, Pati, es la oficina que se encarga de hacer participar a los jóvenes para que cuenten con su cartilla militar. Bueno, en este caso sería la precartilla. La precartilla. Así es. Un documento y un trámite. Somos malos para los trámites, ¿no, directora? Malísimo. ¿Por qué? O sea, nos da flojera. Yo tengo un joven, Sí. 2 jóvenes. Perdió su licencia. ¿Tú no sabes lo que me tardé? Sí. Te prometo. 3 semanas para que fuera a sacar su licencia. Sí. Y la sacó en 1 minuto, ¿eh? Pero es increíble. Qué difícil es que los chavos a veces hagamos nuestros trámites, hasta uno mismo, ¿no? Sacamos la Sí, credencial sí, del sí. lector el último día. Pero dime una cosa, ¿cómo va el tema de la asistencia de chavos? ¿Cómo le están dando promoción? ¿Qué instrucciones te ha dado el presidente Eleazar para que pues lo hagan los chavos? Así es, Pati. ¿Cómo le Mira, haces? yo me encargo como junta de promocionar, de que se acerquen a nuestra Tú eres oficina. la encargada de Así eso. es. Entonces yo tengo que hacer spots, o sea, hacemos spots en la radio, voy a visitar escuelas. Afortunadamente ahorita vamos muy bien Ah, vas a escuelas. a escuelas para que nos ayuden a participar los jóvenes, porque luego, como tú dices, les da miedo. Entonces yo no quiero que tengan ese temor, al contrario. Ahorita se las están pidiendo para hacer trámites personales, como dices, que es la licencia, para trámites laborales. Y porque lo tenemos que tener, lo tienen que tener. Exactamente, ellos piensan que no vale, Es pero un documento oficial, directora. así es. A mí la zona militar me ministra al año, a principios de año, X cantidad. Este año me dio 2,000 cartillas. Entonces yo tengo un periodo a partir del 14 de enero del 2013 al 14 de octubre, que son 10 meses, para entregar esas 2,000 cartillas. ¿Se entregan las cartillas a qué edad, A directora? partir de los 17 años. En este caso, por ejemplo, ahorita les toca a los chicos que nacieron en el 95. Mamás, escuchen, si sus hijos nacieron en el 95, Así es. o chavos, si nos están viendo, entonces, Sí. toca estos 2,000 a los que nacieron en el año 95. En el año 95 también pues, se pueden acercar los llamados remisos. Que son los que... Exactamente, que en el año que les correspondía no hicieron el trámite por X circunstancia, y también los chicos que tienen 16 o 17 años, a ellos se les llama los anticipados, que desean adelantar su trámite por cualquier situación. ¿Ustedes tienen un padrón? ¿O cómo se maneja eso aquí, por ejemplo, en la capital? ¿Ustedes tienen la lista de los chavos del 95? No. ¿O es voluntad? Exactamente, es voluntad, y ahí es donde yo entro a que ellos participen y se acerquen con nosotros. ¿Pero a quién le corresponde entonces sacar la A mí. cartilla? Le corresponde ahorita a los chicos que nacieron en 1995. Pero les corresponde a ellos, o sea, es Sí, su claro. responsabilidad. Sí, ya si alguien no hizo el trámite, también se acerca y con mucho gusto les apoyamos. ¿Cuándo dices que arrancan? Ya empezamos el 14 de enero. 14 de enero. ¿Qué requisitos piden? Los requisitos son el acta de nacimiento, su CURP, constancia de estudios, una identificación, ya sea pasaporte de la escuela, comprobante de domicilio y 4 fotografías para la cartilla. Quiero creer que con la experiencia que tienen ustedes ya saben el documento que generalmente falla. ¿Hay alguno en especial que generalmente les falla en los requisitos? Su identificación. A veces me dicen, es que todavía no tengo el IFE. Sí, pero tienes a lo mejor la del pasaporte o tienes la identificación de la escuela. Es válida. Así es. Incluso yo les recibo el certificado, ya sea de primaria o de secundaria, que tiene fotografía. Tanto escuela pública como privada. Así es. Eso es un general. dato importante, escuchen Pati. bien, para que no den 2 vueltas. Así es.
A fuerzas tienen que dar esos requisitos. Necesariamente, si no, no hay documento. ¿Qué pueden hacer los chavos, por ejemplo, que están en el extranjero o inclusive que viven en México y trabajan toda la semana en México y no pueden venir? Esto es únicamente de lunes a viernes. ¿Y qué pasa con los chavos del extranjero? Mira, con los chicos que están en el extranjero se pueden acercar a la embajada. Entonces ellos llegan y ahí les van a dar toda la orientación y el apoyo. Por ejemplo, los chicos que están en México que me comprueben su estancia allá, obviamente me tienen que comprobar que viven aquí con su comprobante de domicilio, y ya si tenemos un caso especial, en el tiempo que yo pueda, les puedo atender. ¿Qué procede después de que se les entrega la ahorita es precartilla? Precartilla. ¿Por qué precartilla, directora? Precartilla porque nosotros, al terminar el periodo que es en octubre, te comento que trabajamos con la zona militar. Entonces, sí, coordinadamente. Siempre. Siempre. Ahorita Así. estás trabajando coordinadamente. Sí. Entonces, después de octubre, también yo me encargo de organizar el famoso sorteo, que tiene años por tradición que se realiza es el en la arena. Que no hay que marchar. Exactamente. El que dicen, no quiero marchar, no quiero marchar. Sí, ahí es donde van a sacar ya sea su bola blanca o bola negra. La bola blanca marcha y la negra no. Entonces se hace el famoso sorteo. Sí, claro. Y es de algo estas 2,000, padrísimo. por ejemplo, ¿cuántas tienen oportunidad de no marchar? Ponemos ¿Cuántas bolitas? La mitad y la mitad. La mitad de bolitas negras, así es. Entonces, ya después de que se realice el sorteo, ahí sí ya le corresponde a la zona militar orientarlos para los que van a hacer su servicio, ya los orienta qué tipo de servicio van a hacer. Es un volado, ¿verdad, sí, directora? Así es, pero es padrísimo. Ha de ser muy interesante, por favor, hay que grabar cuando hagas el sorteo, la cara de los chavos a decir. Sí. Es como cuando vas al aeropuerto, ¿no? Que le tienes que poner el semáforo, chin, me tocó rojo, tienen que abrir mi maleta, ¿no? Sí, el año pasado yo llegué a partir de octubre. El año pasado ya me tocó organizarlo a mí, y el alcalde, el ingeniero Eleazar, nos hizo favor de acompañarnos. ¿Al sorteo? Así es, me dicen que tenía mucho tiempo que no acudía un presidente, entonces nos hizo el favor de acompañarnos, él y el secretario general, porque mi oficina depende de la Secretaría General. Entonces los muchachos, yo los vi muy contentos porque el hecho de que asista esa figura, sí, aparte de que les impone, a ellos les gusta que las autoridades participen con ellos. Ahora va a tener que ir otra vez el presidente. Pues esperemos que si nos acompañe. Presidente, vas a tener que ir, ¿para qué va a ser la primera vez? Y quiero creer que ahí el presidente se dio, ha de ser fabuloso verle las caras a los chavos, ¿no? Así es, sí. Este tema de los remisos, ¿de qué trata? Sí. Mira, los remisos, te comento, Pati, que ellos dejaron de hacer su trámite en el año que les correspondía. Estamos hablando de que hay remisos de 1 año, 2 años, 3 años. De todo, de todo. La edad para tener la cartilla militar es de los 18 a los 40 años. ¿Para obtenerla o obtenerla? Para obtenerla, en ese periodo. Pues no, directora. Entonces, ya hay remisos de 32 años. Hasta ahorita el más grande que ha acudido es de 38. Y si llega así como que, por favor, necesito mi cartilla porque me la están solicitando para el trabajo. Entonces, yo quiero de veras que no les dé miedo, que no lo vean. ¿Por qué hablas de miedo? ¿Da miedo? Sí. ¿Por qué? Porque se tienen que cortar el cabello, así casi peloncitos. Entonces a los chicos, imagínate, que tengan que... O sea, se lo tienen que cortar si marchan. Necesariamente no. Aunque no marchen. Aunque no marchen, cuando yo les pido las fotografías, ya tienen que ir con su cabello muy corto, casi rapadito. Tengo que mandar a mis hijos. Entonces, ¿tus hijos son de aquí de Pachuca? Son de 21 años y de 26 años. El de 26 ya la tiene, el de 21 no tiene cartilla. Sí, claro, con muchísimo gusto. Entonces te digo que... Pero hay que raparlos. Casi. Es con la máquina del 1, que casi es pelón. Máquina del 1, me encanta la directora. ¿Qué es máquina del 1, directora? La Tú porque dominas tu idioma. ¿Pero qué es máquina del 1? La máquina del... Bueno, digo, primero es el casquete corto, que es así súper corto. La máquina del 1 es con el cabello muy cortito. Entonces, con la que la rapan. Exactamente. Y nada más por irte a rapar. Así es. El hecho de que tú tengas su cartilla militar, tienes que estar con tu fotografía, peloncito. No, digo, no pasa nada. ¿También les da miedo la marchada? Sí. ¿Cuánto tiempo marcha? 1 año.
¿Los sábados? Un año, los sábados, ellos antes sí marchaban, ahora hacen un servicio, ayudan a la comunidad. No es tanto la marcha. No, no es tanto marchar. Pero pues luego el sábado, la desvelada. Así es. No, o sea, es desvelada el sábado y la marchada. Sí. ¿Qué pasa, directora, si no tiene la gente su cartilla, los chavos? Pasa eso, que cuando van a sacar su licencia, no se las quieren dar si no tienen su precartilla. Entonces, no es cierto. Así es. Fe de ratas, mi hijo, claro que sacó su cartilla. Sí. Acaba de sacar su licencia el sábado. Entonces, para cuando van a solicitar un trabajo, les piden la cartilla. También se han acercado para decirme que van a hacer alguna maestría, alguna cuestión profesional y les están solicitando la cartilla. Aldo, tienes cartilla, si no, para que te rapen, ¿eh? Ah, qué bueno. ¿Qué instrucciones te ha dado y cómo trabajas conjuntamente con la 18ª Zona Militar? ¿Y qué instrucciones te ha dado el presidente sobre pues 2,000 cartillas? Sí, pues la indicación, primero que nada, es que atendamos muy bien a los jóvenes como se merecen, porque te digo, el temor que les implica llegar ahí, entonces que no tengan miedo, que los atendamos como ellos se merecen. La zona militar también, si me dio 2,000 cartillas, yo quiero o pretendo rebasar esa cifra. O sea, te pueden dar más. Ah, claro. Tú pides 2,000 ¿por qué el número? Porque el año pasado nos ministraron 1,721 exactamente, entonces ahora solicité 2,000. Tú decides cuántas. Exactamente. Pero puedes solicitar más. Sí, claro. Entonces de ahí depende que yo haga la convocatoria para que se acerquen con nosotros. ¿Cómo estamos en la capital? ¿Qué porcentaje de chavos cumplen con eso? ¿50, 60%, 40%? Pues yo creo que ahorita estamos en el 60%. Falta un gran 40%. Sí, yo hasta ahorita llevo 668 hasta el día de ayer. 688 rapadas. Así es. Rapadas, me encanta. ¿Quién es Lilia Medina? Platícanos, me encanta esta sección porque conozco al gabinete. ¿Quién es Lilia Medina? Platícanos brevemente de ti. Mira, Lilia Medina... ¿Te incorporaste cuándo? Yo me incorporé desde diciembre pasado, antes de que el presidente tomara posesión. A mí me invita a participar, yo estaba directamente con él. Entonces, hace unos meses es cuando me hace la propuesta de que precisamente como hay muchos jóvenes, digo, qué bueno que se fijó en mí, porque todavía soy joven, entonces para que tuviéramos una dinámica de acercamiento. Pero te has dedicado toda tu vida al servicio público, eres una mujer de trabajo. Sí, claro, yo he trabajado en el Tribunal Superior. En el Tribunal Superior. Sí, he trabajado con 5 presidentes en la Secretaría de Gobierno y actualmente... 5 presidentes municipales. No, del Tribunal. ¿Del Tribunal? 5. Sí, con 5. Digo, nada más para que chequen el dato, a mí por eso me encanta escarbar quiénes son. Sí. Con 5 presidentes Así de los tribunales. Pati, con 5. Dime quiénes te tocaron. Me tocó desde Heriberto Pfeiffer, Juan Manuel Sepúlveda, Francisco Díaz Arriaga, Lucas González y el magistrado Valentín Echavarría. ¿Ya no te tocó Caro? Ya no me tocó con ella. Cuando ella llegó, yo salí a hacer otras cuestiones. ¿Y te invita el presidente y no lo dudaste? ¿Cómo se dio la invitación? Jamás. Yo estaba en un inter de que salí ya para buscar otras oportunidades. Entonces tengo el acercamiento, lo busco y platico con él, me da la oportunidad. Entonces, digo, yo creo que mi experiencia valió. Me encanta el trato con la gente, que siempre es lo que yo he hecho. ¿Eres de aquí? Sí, de aquí de Pachuca. ¿Casada? Soltera. ¡Soltera! Yo quería sacarle la sopota de soltera. Sí, últimamente, chavos grandes, solterita, inteligente. Gracias. ¿Ven cómo sí se puede ser guapa e inteligente? Ay, muchas gracias. Trabajó con 5 presidentes de tribunales. Yo tengo, aunque no lo creas, varios cuando ando promoviéndolas aquí salen luego casadas. ¿Se acuerdan mi amiga Tatiana? Hasta mamá se hizo la diputada. ¿Quién? Paula Hernández, súper casadísima y ve nomás dónde anda. Soltera, ¿Cuántos años tienes? Híjole, no, sí te lo voy a preguntar. Pues, sí. Tengo 40 años. 40 años, soltera. ¿Crees en el amor? Sí, totalmente. Creen en el amor y vean su currículum. Digo, nada más su comercial para... Muchísimas gracias, Es bien importante, te quiero agradecer que abras tu corazón. A mí me encanta conocer a la gente y que la gente lo conozca. El gabinete de cualquier funcionario, desde mi punto de vista,
es importante que los conozcamos. Así es. Estás trabajando con el presidente Eleazar García, tienes la dirección de la Junta Municipal de Reclutamiento y, bueno, conocer quién es Lilia Medina. Así es. O sea, no nada más los funcionarios invitan a X o Y por cualquier cosa. Señores, hay que trabajar con 5 presidentes de tribunales para trabajar con Eleazar García. Ay, muchas gracias. No, es que hay que decirlo, ¿no? O sea, no es nada más, ay, que está guapa y bonita. No, señores, aparte de eso, que eso ya es añadidura en la vida, le tocó 5 expresidentes de los tribunales y le mando un gran abrazo a mi presidente del tribunal, Valentín Echavarría. Pues muchísimas gracias y soltera y cree en el amor. Pero búscate uno bueno, ¿eh? Sí, claro. Pues te regalo 30 segundos para que invites a los chavos. Año 95, ¿verdad, directora? Así es, el año 95. Te regalo 10 segundos. Pues jóvenes, los invitamos a que se acerquen con nosotros a nuestra junta para que cuenten con este documento tan importante como lo es la cartilla del servicio militar. Los esperamos, estamos ubicados en frente de la Presidencia Municipal de Casarrul y algo muy importante es que ya contamos con nuestra página de Facebook y de Twitter. Muchísimas gracias. Y estás muy guapa e inteligente. Muchas gracias. Chavos, a raparse. Aldo, ¿tienes tu cartilla? Que si no no les te dé rapo. miedo. Qué vaciado. ¿Con la máquina qué? Del número 1. Del número 1, no cualquiera. Sí, Muchísimas no gracias. Pati. Miércoles de Vive tu Ciudad. Por eso es bien importante, de verdad, este tipo de secciones, porque conocemos, si no, no sabemos qué es lo que pasa.